Y entonces, ¿qué más pues? Bienvenidos a este espacio que es de reflexión y de catarsis espiritual. Tenemos un invitado demasiado especial. Trabajador social y arquitecto de sueños. Ojo pues, un colombiano paisa emigrante que se atrevió a cruzar fronteras para construir la vida que alguna vez imaginó. Creativo, dispuesto y profundamente inteligente, con una personalidad arrolladora que transforma ideas en realidades y sueños en proyectos inspiradores. Él es Alex. Baby, ¿qué es esto tan maravilloso? Eso sí piensas tú de mí, porque Siempre, por siempre WhatsApp lo he tú me pensado. tratas, eres como... De lo lindo. Como falsita. Falsa otras. Empezaste con tu tiradera, amor. No llevamos ni 2 minutos y ya empezaste con tu tiradera. Empezamos así. Listo, aquí Con lo vamos. candente de este podcast. Mi bebé, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Mi bebé, súper bien. Qué rico tenerte acá. Gracias por esa introducción tan hermosa. Gracias por hacer parte de este sueño, por hacer parte de esta experiencia. Tú sabes que tú has estado detrás de todo esto, apoyándome, soportándome, dándome ánimos, ayudándome con todo el diseño, con todo el tema de la producción, estando aquí. Te lo agradezco demasiado. Y pues nada, agradecerte de verdad por hacer parte de toda esta experiencia tan maravillosa. Súper feliz de tenerte acá conmigo. Gracias, bebé. Me encanta. Tú sabes, me encanta este espacio que tienes. ¿Te y gusta todo mi lo que estudio? estás construyendo. Me fascina. Un poquito estrecho Un poquito como... y puede ser mejor, pero está súper bien. No, mentira, la verdad. Está creciendo, está súper creciendo. bonito, está súper bonito y está súper bien equipado. Entonces, vamos para adelante. Qué rico, me encanta. Bueno, soy toda tuya. Bueno, para como romper el hielo, nosotros necesitamos hacer una dinámica acá. Me gusta. Entonces, si quieres, nos vamos tomando un shot de Vamos a tequila. tomarnos un shot. Uy, sí, bebé, me gusta. Me gusta. Me encanta. Patrocinados Y la por... siguiente, ¿patrocinados por quién? No, todavía no podemos decir nombres. No, hasta que nos empiecen, Hasta después que que nos- nos empiecen a pagar. Hasta que Porque nos den ¿cómo los así? dolaritos. Pero está grande. Está como grandecito. Sí, no. ¿Cierto que sí? Pero bueno, está bien. Te lo cambio. No, está bien, está bien. No puede ser tan suave, pues, amor. Bueno, vamos pues Hagámosle a aquí. ver. Cheers. Y yo te voy diciendo, entonces vamos a hacer una actividad. Uy, gonorrea. Uy, fue puta. Uy, me entró. Como atrás. Revuelva. Ay, gonorrea. Eso ya me da gastritis. Listo, entonces vamos a empezar con una actividad rompehielo. ¿De qué se trata esta actividad? Esto o aquello. No puedes pensar así mucho, rapidísimo y aflojando nalga como lo sabes hacer. ¿Listo? Sígalo. Entonces, ¿visa o amor? Uy, puta. Amor. Ok. ¿Pobre o rico? Rico. ¿Alto o bajito? Alto. ¿Natural o con operaciones? Natural. ¿Pasivo o activo? Versátil. ¿Fama o anonimato? Fama. ¿Pareja o dinero? Pareja o dinero. En este momento, dinero. O de hueputas que se vayan. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Con plan tranquilo o rumba? Como que la rumba. Como que Ok. la rumba. ¿Control o caos? Control. Control. Bien. ¿Rizo o Felipe? Muy importante. Uy, tú porque Esa- eres yo tan siento hijo que de esa es- puta. yo A ti siento te que esa es encanta. clave. Te encanta ver el mundo Esa es arder. clave para empezar quieres a que me mirar echen a de ver esta qué pasa casa? de aquí en adelante. Yo amo a mi risito, pero por tiempo eres tú. Me encanta. ¿Latinos o australianos? Australianos, definitivamente. Oscarín, Dios me lo deja por allá. Eso es color cartón. No, esos tienen su sabor. Listo, ve. Entonces aquí empieza lo serio de la cuestión. Tengo de este susto, podcast. tengo miedo. Aquí quiero que desnudes tu alma, desnudes tu mente. Amor, empecemos. Listo, bebé. ¿Quién es Alex? ¿Y de dónde viene Alex? Bueno, ¿quién es Alex? Oye, esa pregunta está profunda. Comenzamos fuerte, pero te lo digo, mi bebé. Vengo de un matriarcado, mi bebé. Ok. De un matriarcado, de un grupo de mujeres. La mayoría de los integrantes de mi familia son mujeres. Mujeres que en algún momento no tuvieron muchas oportunidades. Mujeres que dejaron atrás sus sueños por sacar sus hijos adelante. Mujeres que les tocó migrar de un pueblo llamado Santa Rosa de Osos a la ciudad de Medellín. Mujeres que no tuvieron muchas oportunidades para educarse. Y mujeres que
tuvieron mucho miedo, pero se arriesgaron, ¿me entiendes? Cuando hablas de mujeres, ¿te refieres a tu mamá? Hablo a mi mamá y a mis hermanas, a las hermanas de ella, que son mis tías. Y de ahí vengo yo. Eso es Ales. Ales viene de un matriarcado, de un grupo de mujeres que no les tocó fácil, pero hoy por hoy lo que somos es gracias a ellas. Y cada paso que damos lleva el nombre de todas ellas. Soy amor, soy gratitud, soy arte, soy vida, soy religión, soy cultura. No vengo de los privilegios, mi bebé, vengo desde abajo, pero poquito a poquito mi bebé se ha ido construyendo lo que en algún momento vi muy imposible. Y hoy por hoy no todo está aquí, pero estamos muy cerca. Bueno, no estamos tan cerca, pero estamos cerquita, cerquita. Y bueno, de ahí vengo yo, mi bebé. Bebé, ¿cómo nace este proyecto y cuál es tu propósito con este podcast? Estás como inteligente. Bueno, mi bebé. Bueno, mi bebé, ¿qué te cuento? ¿Qué más pues? Lo que comenzó como una idea para sanarme un poquito, mi bebé, terminó iluminando partes de mí que creí perdidas. Y hoy esa luz quiere salir, quiere sanar, quiere ser compartida. Este proyecto nació en uno de mis momentos más difíciles acá en Australia y lo creé como mecanismo para sentirme un poquito mejor. Y hoy por hoy es algo lleno de luz que quiere explotar, que quiere salir. Es un espacio para que la gente venga, ríe, llora, sienta, se permita ser vulnerable. ¿Qué más? Pues es un espacio creado por almas colombianas, almas latinas, que le abren las puertas a personas de todo el mundo. Uno de mis lemas es a conversation between two worlds, una conversación entre dos mundos. Entonces eso es ¿qué más? Pues un espacio para reír, para llorar, para cantar. ¿Qué parte de ti crees que la gente no conoce? Bueno, una parte de mí que solo muestro cuando me siento seguro y no vulnerable. Esa parte de mí no la conoce la gente. Y los que la conocen son muy poquiticas. Bueno, bebé, entonces a mí me gustaría que me hablaras un poquito de tu infancia, en dónde creciste. La parte del colegio, la parte de pronto que tú me habías contado que te integraste a la religión desde pequeño. Te voy a contar. Bueno, yo nazco en el año 2000. Como te había contado, mi familia migra de Santa Rosa de Osos, un pueblo de Antioquia, migran a la ciudad de Medellín alrededor de los años 80, años en que la violencia estaba en su furor en la ciudad, toda la guerra de Pablo Escobar, el narcotráfico, la prostitución. Ellas migran pues buscando una mejor calidad de vida, oportunidades, llegan y se instalan en el centro de la ciudad. Mi abuela llega a trabajar en una casa como empleada doméstica y mis tías y mi mamá también llegan pues a trabajar en empresas de aseo porque pues en su entonces no tenían más oportunidades. Perdóname, yo tengo aquí una pregunta. Cuando ustedes llegan a Medellín en todo pleno disturbio del caso Escobar, ellos llegaron al inicio, en la mitad o a finales de... Vive al inicio. Yo todavía no, yo no había nacido. Claro, yo no había nacido porque yo soy del 2000. Pero ellas migraron a la ciudad en los años 80 y la época de Pablo Escobar fue entre los 80 y los 90. Entonces me cuenta mi abuela que ella pues le tocó las bombas de Pablo Escobar en San Ignacio, en el Éxito de San Antonio, que veía cuando explotaba y la carne como cayendo, la sangre, súper triste. Entonces les tocó migrar durante esa época y siento que toda esa masacre que fue aún más difícil, ¿me entiendes? Imagínate tú tratando de buscar nuevas oportunidades y llegar a una ciudad con tanta violencia, con tanto narcotráfico, con tanta inseguridad y sin embargo pues la rompieron, porque aquí estamos. Unas guerreras. Entonces nada, se instalan, yo nazco en el año 2000, para el año en el que yo nazco mi hermano mayor ya tenía como 10, 11 años, yo me crío con él. Aunque tuve una mamá muy presente, la mayor parte del tiempo mi mamá estaba trabajando porque ella tenía la responsabilidad completa del hogar. No crecí con mi papá. Cuando yo nací, mi papá se separó de mi mamá. Entonces, pues crecimos sin papá, ¿cierto? Y pues no hizo mucha falta porque doña Flor supo hacer sus 2 roles a cabalidad y los hizo súper bien. Y ¿Tu papá los abandonó desde muy pequeños?
Eso suena es que tu papá lo usando, no. No, mira. Pues sí, porque ¿desde qué momento tu papá es ausente en la... No, en desde la siempre, desde siempre. Lo que pasa es que eso es otra historia como por ahí, como... Pero... Como de bolsillo. Como de bolsillo. Ok, buenas. Entonces, Pero, o sea, yo conozco a mi papá y yo compartí con él. ok. O sea, yo lo vi cada año. Él iba y nos visitaba cada 2, cada 3 meses. Nos iba a visitar mucho. Lo que pasa es que no fue un papá presente en la casa, ¿me entiendes? Y él le colaboraba a mi mamá por nosotros, pero pues le colaboraba así como cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces no fui un papá irresponsable porque siempre respondió por nosotros hasta que fuimos mayores de edad, pero no fui un papá presente, ¿me entiendes? Nunca viví con esa figura paternal, entonces no sé qué era vivir como con un hombre en la casa. Entonces, nada. Okay. Entonces así fui creciendo, crecí en el barrio de Las Palmas, rodeado de gente bonita, de gente maravillosa. No vengo de los privilegios como te lo dije mi bebé, Sí. pero pues tampoco nos abandonaron. Crecí en un ambiente rodeado de muchísimo amor, de muchísima comprensión. Cuando te digo que no vengo de los privilegios es que no tenía como muchas cosas materiales que quería tener en ese momento, pero siempre hubo lo básico. Entonces, independientemente como que de todo, siento que fue una infancia bonita, ¿cierto? Una infancia rodeada de mi mamá, de mis hermanos, las tías, los primos, el vecino, la iglesia, y crecí como en ese ambiente, ¿cierto? En medio de las calles, la soledad. A veces sentía un poquitico la soledad porque mi mamá trabajaba, mi hermano también salía y yo me tenía que quedar solito en la casa. Entonces también aprendí a quedarme solo desde muy chiquito. Y yo me acuerdo que mi mamá me dejaba con doble llave, pues porque yo era muy niño, yo era súper plaga y yo me volaba. Y yo comenzaba a gritar por la rejilla de la puerta. Yo comencé a gritarle a la vecina, yo, Flor, auxilio. Imagínate. Ay, no. Y pues obviamente la vecina, que también se llamaba Flor, venía y ya. Mi mamá llegaba por la noche y me pegaba y me decía, pero ¿cuál es tu maricada, tu escándalo? No es que tengo que trabajar. Entonces, siento que fue una infancia muy bonita, llena de dificultades, ¿me entiendes? Llena de muchas dificultades, pero dificultades que hoy por hoy me enseñaron a crecer, a superarme, a mirar la vida desde otra perspectiva. Entonces siento que todo pasa por alguna razón. Ok, y la parte del colegio, o sea... Bueno, entonces ahí te cuento. Luego llego al colegio, a un colegio público, queda súper cerquita de la casa, comienzo a llegar al colegio y aunque mi infancia fue muy bonita, aquí viene un dato coqueto, el colegio me contaminó. Cuando ya comencé como a relacionarme socialmente, esa relación social hizo que aparecieran inseguridades, miedos y un montón de cosas que se convirtieron como en un círculo vicioso, pero que hoy por hoy pues ya quedó atrás. ¿Pero a raíz de qué? O sea, ¿te contaminaste cómo? Me contaminé como mi bebé. Bueno, yo llego a este colegio y desde chiquito mi bebé me tocó como pretender mucho. Okay. Me tocó pretender mucho para poder encajar en ciertos círculos y en ciertos espacios. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi forma de expresarme, mi forma de hablar era sinónimo de burla. Porque me di cuenta que la forma en la que me vestía se iba a convertir en una estigmatización más. Me di cuenta cuando llegué al colegio que el dinero, que la gente te trata por lo que tienes, no por lo que eres. Y la primaria me lo demostró y me lo dejó súper claro. Primero me hacían mucho bullying en el colegio. Me hacían mucho bullying porque pues era muy afeminado. Perdóname que te interrumpa ahí. Tú estabas en un colegio público. Sí, en un colegio público, la primaria. Igual la mayoría de colegios públicos, las personas que estudian ahí o los niños que estudian ahí, usualmente los padres no es que tengan un ingreso salarial grandísimo. No, pero no todos, mi bebé. Sí, pero no todos. Ok, entonces tú estabas como en un grupito de amigos donde te hacían sentir menos. Claro, entonces yo llegué al colegio, mi bebé, y yo desde chiquito era como muy artístico, muy talentoso y me gustaba como cantar, bailar, hacer parte como de ciertos espacios y siempre que intentaba como integrarme, me echaban para un lado.
Y me echaban para un lado, ¿por qué? Que porque era gay, me hacían mucho bullying, que porque era gay, que por la forma en la que hablaba, que porque hablaba muy delgadito, también por la forma en la que me vestía, porque no me vestía mal, pero me vestía sencillo, bebé. Iba con un bolsito de colanta, y unos zapaticos así negros, y no está mal, pero pues obviamente eso generó bullying, y eso en mí generó un montón de inseguridades, porque me di cuenta, desde muy chiquito me comencé a dar de cuenta como... la gente te trata por lo que ve. La gente te trata por lo que tienes, no por lo que eres. Entonces me tocó esconder partes de mí para poder encajar en un sistema que no fue diseñado para todos. Un sistema en el que yo decía, ¿por qué no puedo ser yo? O sea, ¿por qué ser yo genera tanta incomodidad? Y eso me generó muchas inseguridades porque donde las hubiera afrontado, pues me muestro como soy y listo. Y al que le guste bien, al que no también. Pero en su momento yo quería la aprobación de los compañeros del colegio. Tú querías estar con los más populares. Yo quería estar con los más populares. Sí, yo quería estar en comunidad, relacionarme, ¿me entiendes? Y que no me hicieran como a un lado. Habían unos chicos a los que le daban dinero para comprar en la tienda y yo nunca fui de los que le dan como dinero. A mí me mandaban como salchipapas en una coca y mamá le echaba un huevo. Es que mi mamá también es re chistosa. ¿Cómo le ocurre echarse un huevo, bebé? Y me acuerdo un día que yo estaba en el descanso y yo abro las salchipapas y un man dice que, ay, gonorrea, eso huele a culo. Bebé, yo quedé como, pues, ¿me entiendes? Sí, y yo digo, tampoco. y yo, bebé, uno se siente súper mal porque yo digo, pues es mi comida, como que huele a culo. O sea, uno se siente súper mal. Entonces, claro, comienza uno a ocultar. Entonces yo ya no llevaba la lonchera, yo ya prefería como aguantar hambre hasta que llegara a la casa porque pues no había, ¿me entiendes? O empezaba a pedirle a mi mamá plata para poder como pues comprar en el colegio y para poder como hacer parte. Sí, claro. Pero pues no pertenecía, no encajaba, ¿me entiendes? No era mi espacio, no era mi momento y en su momento no lo supe entender. Entonces comencé a ocultar partes de mí, así como te digo esto de la coca, pues sucedieron muchas cosas, como que por ejemplo, me daba pena decir dónde trabajaba mi mamá, me daba pena decir quién era mi hermano, me daba pena que mi mamá fuera al colegio a reclamar las notas con el uniforme. O sea, de todo podía pasar en esta vida, menos que mi mamá fuera al colegio a reclamar las notas con el uniforme. Yo decía, ¡ah! Esto no lo va a permitir, o sea, esto no puede pasar. Ni siquiera porque yo no me sintiera orgulloso de donde soy. Bueno, mentiras que hay más o menos. Pero también era porque en medio de todo quería protegerla a ella y quería protegerme a mí de los comentarios de la gente, ¿cierto? Entonces, del bullying, de todo eso. Entonces esa fue como la primaria. Sin embargo, esto se centra como todo en la parte educativa, mi bebé. Porque por fuera de esos espacios siempre había gente súper bonita. Por fuera de los espacios del colegio estaba la iglesia, los vecinos, habían ciertos amigos con los que yo no tenía que aparentar, yo no tenía que pretender, yo podía ser yo. Uno de esos espacios, mi bebé, era la iglesia. Ahí te respondo esa pregunta. En algún momento me enamoré mucho, mucho de la iglesia, mi bebé, porque la iglesia nunca me invisibilizó. La iglesia siempre me aceptó, la iglesia siempre me hizo parte. Entonces, habían espacios en los que me encantaba estar y yo decía, qué tan rico, yo aquí no tengo que pretender ser nadie. En la iglesia sabían dónde vivía, quién era el papá de Alex, quién era Doña Flor, quién eran todos y nadie decía nada. Ok, eso fue tu infancia, tu Esa adolescencia. Mi adolescencia, yo de ahí, de ese colegio, pasé a la misma sede de ese colegio por 2 años y fue lo mismo. O sea, en el bachiller eso se empeoró. Porque obviamente uno trae secuelas, en el bachiller las niñas comienzan a celebrar los 15. ¿Sabes qué? Algo que a mí me dejó como, no traumado, pero algo que a mí como que sí me dejó como, que se quedó rondando en mi cabeza fue la etapa de los 15, bebé. Cuando uno llega como a octavo, las niñas comienzan a cumplir 15 y les hacen la fiesta. Entonces las niñas son así, que el vestido y llegan con las invitaciones para todos. Si yo me acuerdo de unos 15, es mucho. O sea, a mí no me invitaban a los 15. Ay. Y invitaban a todos. Y entonces los 15 eran el sábado, un sábado, cualquier día. Y llegaban el lunes todo el mundo hablando de los 15, que se emborracharon, que tan rico, que allí. Y yo rezano. Y yo decía, a mí, ¿por qué no me invitan? La más estúpida, pues. Usualmente tú recibías rechazo de la mayoría de personas. O sea, yo pensé que era que tú escogías
siempre escogías era el grupo o el más popular o de pronto el que tenía mucho más dinero? No, ahí tienes Entonces, yo siento que ahí pues era de pronto... Ahí tienes razón. Uno no es consciente de eso, es un grave error. Porque uno quiere estar muchas veces con personas que son muy pretendiosas. Exactamente. Por eso te digo, había otros grupitos, había otra gente con la que yo me sentía súper bien, súper cómodo dentro del colegio. O sea, esto no era como algo en general, esto era como con ciertos grupitos, ¿me entiendes? Con ciertas personas. Pero yo en su entonces quería estar era con ellos. Había ciertos grupos y ciertas personas que me hacían sentir mal, y para poder como pertenecer y acercarme a ellas tuve que pretender de esa manera, ¿me entiendes? Y entonces eso se convierte como en un círculo vicioso, se convierte como en un lleva y trae. Y yo siento que fui súper inteligente mi bebé, porque cuando mostraba mucho, había mucha gente. Cuando no mostraba nada, todo el mundo se desaparecía. Entonces yo me di cuenta que realmente la gente me quería era por lo que yo podía ofrecerles materialmente, no por mi esencia, no por lo que era Alex en general, ¿me entiendes? Entonces ya venía uno con ciertos patrones desde la primaria, luego de estar en ese colegio público, llego yo acá y los mismos patrones, ¿cierto? Cuando llegué a 10º y 11 todavía habían secuelas como de toda esa vida, pero entre más pasaba el tiempo, ¿cómo puedo decírtelo? Entre más pasaba el tiempo, más desaparecía. ¿Me entiendes? Porque yo estaba trabajando en eso. Yo quería poder construir un círculo social que me quisiera por lo que yo soy, por lo que Alex le puede brindar, por el Alex gracioso, artístico, amable, amoroso, ¿me entiendes? Entonces yo comencé a construir ese círculo en 10º y 11, gente súper bonita con la que me encontré en el colegio, gente súper linda, gente súper amable, pero también había otra gente con la que, ¿me entiendes? Tocaba tener ahí la caretica. Entonces, no sé cómo describir como mi adolescencia, porque realmente yo también tengo momentos súper chéveres durante mi adolescencia, ¿me entiendes? También compartí con personas súper increíbles, súper maravillosas, pero toda esta parte sí fue como convirtiéndome en una persona que yo no era. Y gracias a Dios, pues yo siempre tuve presente como de que yo quería como salir de toda esa zona tóxica, y desde ahí fue cuando comenzó a llegar la idea como yo quiero como graduarme, estudiar y irme, porque yo siento que era la única manera como de eliminar todo eso, como de cerrar todo ese ciclo tóxico y comenzar de cero en un nuevo país, donde yo pudiera decir, vengo de acá hasta aquí, si te gusta bien, y si no, amor, ahí está la puerta. A mí me gustaría saber desde qué momento empiezas a tener una conexión con la religión, con la iglesia, y cómo tú te integras a ellos. Porque es muy curioso, porque tú me habías contado que tu mamá no es que, pues es religiosa católica, es católica, pero no es tanto. No predica, no practica la religión. Practica la religión. Entonces es curioso eso, porque ni tu mamá, ni tu familia, ni las hermanas de tu mamá, nadie de tu familia. Entonces esa fascinación que tú tienes por la religión me parece demasiado curioso. Mi bello, entro a la iglesia cuando yo tenía como 8 años. Así te voy a contar la historia, cómo funcionó. Yo me acuerdo que yo chiquito fui a la iglesia por primera vez una Semana Santa. Y de adelante en la primera banca se sentaba un señor, que no vamos a mencionar el nombre. Y el primer día que yo fui y me senté allá, escuché la misa. Y al señor que le encantaba como yo, es que a él le encantaba como yo rezaba, como yo cantaba, porque yo le cantaba a la Virgen y yo, Ave María, tú sabes, yo así súper, es que yo chiquito, yo cantaba, yo hacía de todo. Tú das mucha lora. Yo daba mucha lora, bebés, y en una iglesia yo era así, yo, ven, Jesús, ven. Bueno, el caso es que yo comencé a ir a la iglesia cada 8 días, sí, y siempre buscaba al mismo señor y yo me hacía ahí adelantico con él. Entonces, nada, así comenzó, y él fue como el que me integró a la iglesia. Él en su entonces era muy devoto de la Virgen de Fátima, y me comenzó a invitar a la casa a los rosarios públicos que él hacía, y bueno, mantenía mucho con él. Y ahí fue como mi primer contacto con la iglesia. ¿Y con él? Mentira.
Por ahí pasaron. No, mentiras que no, tú sabes que no. Dios mío. No, Dios mío. Persígnate, mi amorito camarera. Pero la gente sí decía mucho bebé. La gente sí le decía mucho a mi mamá. Pues Pero, claro, todo el tiempo contigo. ¿Y cuántos años te llevaba ese uy, man? bebé tenía como 28, bebé. Ay, Como 30. Viví una cosa súper delicada. Y no vamos a hablar de él porque... Y no vamos a hablar de él porque él tiene en Colombia unos problemas legales porque dijo que un sacerdote se lo había comido. Y no quiero estar involucrada en esas cosas. ¿O tú estuviste en No, ese amor, caso? yo no. Un poquito por ahí, como así como... como rapidito. Un rapidito. Como así como una bendición. Ah, marica, pero él nunca intentó sobrepasarse contigo, la verdad. O sea, ay, No, mentiras que no. No. ¿Cómo se te ocurre? No, mi Nunca, bebé. No, nunca. de verdad que nunca no. Nunca te No. intentó así como tu cara, así. Nunca te intento. No, mi bebé, no, ¿cómo se te ocurre? No, de verdad que a mí nunca en la iglesia me pasó nada. Pues como así. Ok. Sí, no, nunca me pasó nada. Entonces, llego yo a la iglesia, mi bebé, y me enamoré mucho de la iglesia, mi bebé, porque la iglesia siempre me aceptó. En la iglesia siempre hubo un lugar, mi bebé. Tú no sabes la cantidad de momentos maravillosos que yo viví en la iglesia. La iglesia me formó espiritualmente, artísticamente, profesionalmente, mi bebé. Yo lo que fue mi infancia y mi adolescencia la viví en la iglesia, bebé, toda la vida. ¿Por qué? Porque en la iglesia podía ser yo. ¿Viste? En la iglesia sabían quién era Alex, de dónde venía Alex, quién era Doña Flor, quién era la familia de Alex. Y me trataban por lo que era, no por lo que tenía. ¿Me entiendes? Y yo descubrí eso y yo dije, wow, yo quiero hacer parte de esto. En la iglesia me dieron un lugar importante y a medida que iba pasando el tiempo, yo iba como creciendo, iba escalando. Entonces comencé como acólito, luego fui sacristán, luego comencé a trabajar en el despacho, luego comencé a trabajar como asistente, luego hice parte como del grupo de los organizadores de la Semana Santa y me encantaba, o sea, me apasiona, bebé. Yo no podía escaparme de una Semana Santa. O sea, para mí lo más Era importante sagrado. era sagrado. Pero me encantaba. O sea, me encantaba porque se hacía mucho show. Porque tú en la Semana Santa tú sabes que es como una obra de teatro y se tira pólvora y se tira papeles y se hace bulla. Y se baila y se canta, baila. y No, se- literal Sí, por sí, sí. eso. ¿Y a ti te gusta No, todo eso? No creas pues que era yo así como una monja. No, yo bailaba, yo gritaba, yo me reía, payaseábamos y encontré gente súper maravillosa dentro de esos espacios. Y a medida que iba creciendo, iba encontrando más gente. En el 2011 llega un nuevo sacerdote a esa comunidad Sí. con un grupo de trabajo súper hermoso. Y después de que el padre se va, a mí me echan de esa iglesia por un problema que hubo, por una fiesta que hice una fiesta en una iglesia, marica. Historias. Y ese padre se va y yo me voy con ese padre. Trabajar con él era maravilloso. Es un excelente sacerdote, su equipo de trabajo era excelente, la secretaria. ¿Sabes que por medio de él fue que te enamoraste de la religión también? Me enamoré Parte también de la religión, claro, por parte de él. O sea, éramos como una familia. El padre ya hacía parte de la familia mía, yo hacía parte de la familia de él, pues eso espero. Ruth, yo hacía parte de la familia de ella, era súper bienvenido, bebé, había demasiada confianza, demasiado cariño, demasiado amor y manteníamos como tú y yo ahora, juntos. Todo el tiempo yo mantenía con ellos, mi bebé. Alex, vamos para Concerte a almorzar, vamos. Alex, vamos para acá, vamos. Alex, vamos para una finca, vamos. Y me llevan para toda parte. Entonces crecí como dentro de ese ambiente, ¿me entiendes? Un ambiente muy bonito, de mucha oración, de mucha tranquilidad. Y por eso me enamoré tanto de la iglesia, mi bebé. Porque la iglesia se convirtió en un espacio seguro para mí. Bebé, y otra de las preguntas que van como ligadas a lo que me estabas contando, es ¿tú cómo haces para entregarte tanto a la religión como a la iglesia, pues sin cuestionarla? Porque tú la amas sin... Y que no me la toquen. Y que, Y que no me toquen la iglesia. Mi bebé, que esa pregunta me encanta. ¿Yo qué te digo, mi bebé? Siento que es una pregunta muy profunda, mi bebé, porque independientemente de lo que haya pasado chiquito, ese primer contacto que yo tuve con la iglesia, yo siento que yo creo en que yo fui llamado. O sea, fui tocado, ¿me entiendes? sí. ¿Por qué? Porque eso no le pasa a cualquiera, eso no le pasa a todo el mundo, ¿me entiendes? Y la devoción y el amor con el que yo comencé a orar, la devoción y el amor con el que yo empecé a sentir desde que entré a la iglesia,
no se describe con nada, mi bebé. Y te voy a decir una cosa, porque, bebé, yo estuve en la iglesia desde los 8 años hasta mis 22. O sea, toda mi vida rodeado en medio de la iglesia, ¿me entiendes? Y yo soy gay públicamente. Y todos los sacerdotes con los que yo he trabajado y las iglesias con las que yo he trabajado lo saben. Y nunca eso fue un problema para yo poder como ser feliz, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo siento que yo... ¿Te sentiste alguna vez juzgado por eso? En algún momento de mi adolescencia sí tenía mucho susto. ¿En el sermón? No, tenía mucho susto porque yo era muy chiquito, yo trabajaba con los padres y yo... pues era como... pues yo era gay ya en ese entonces, ¿me entiendes? Te lo digo porque, digamos, cuando yo iba a la iglesia, yo me sentía rechazado y me sentía todo el tiempo cuestionado en el sermón que ellos daban. Por eso es que a mí nunca me gustó la religión. Claro, yo entiendo. Cada vez que yo iba, siempre era como un ataque tras ataque hacia los homosexuales. Es que además que tú eras así chistosita y el padre allá como una mariposa. Y esa niña ya saltando. Pintado. Sí, entonces no, lo digo es por eso. Entonces pensé que de pronto ellos te hacían comentarios como, no, Alex, o tienes que cambiar por esto, por aquello. No, bebé, es que ese es el punto, mi bebé. Ellos nunca te dijeron A mí nunca me dijeron nada y yo desde chiquito era así súper afeminado, ¿me entiendes? Pues a veces sí me decía como componga esa postura, deje esa jarra, porque yo era así, yo mantenía así como señorita. Una princesa. Y sí, pero nunca un mal comentario, nunca... O sea, siempre se me permitió ser yo dentro de ese espacio. También siento que depende de la experiencia, bebé, ¿me entiendes? Puedes que tú des con sacerdotes muy cuadriculados, muy exigentes, que obviamente tengan ciertos parámetros, en fin, y pues obviamente pasan experiencias como la tuya, pero mi experiencia con la iglesia fue totalmente diferente. Siento que desde chiquito como que aprendí a tener una fe muy madura. Mira, yo estuve en la iglesia desde los 8 años hasta los 22. Yo crecí, mi infancia y mi adolescencia fue dentro de una iglesia. Y pues se da cuenta uno de cosas, ¿me entiendes? La iglesia también funciona como un estado. Y se da cuenta uno también que pasan muchas cosas dentro de la iglesia. Ninguna de esas cosas fueron suficientes para que mi fe tambaleara. Mi fe nunca tambaleó por las acciones de un sacerdote, por las acciones de una monja, por las acciones de esta organización como tal. ¿Por qué? Porque es que mi conexión es con Dios, no con el sacerdote. El sacerdote es un mediador de la religión en la tierra. Pero el sacerdote no es Dios, el sacerdote no es nada, ¿me entiendes? Y ahí yo siento que ahí es donde está el problema. Que la gente pone toda la fe en el sacerdote. Toda la fe, todo el amor en el sacerdote. Entonces el sacerdote hace algo malo a la iglesia, la religión, los católicos, qué asco, ¿me entiendes? Y no es así, o sea... Entonces siento que desde chiquito como que maduré mucho como en ese tema de la fe y vi uno ve cositas coquetas allá. ¿Cómo qué cositas? No, de eso no podemos hablar. ¿Cómo así? No, cositas... No, porque yo siento que hoy en día ya es suficiente, la iglesia ya tiene demasiado hate como para yo venir como a agregarle más que necesidad, ¿me entiendes? Y tampoco es que me hayan pasado pues ni no, que... yo pienso... ¿Tú qué piensas? En mi opinión personal, no es de agregarle hate, pero sí mostrar una realidad. Así como uno muestra también las cosas buenas que hace la religión católica porque las hace, aunque pues yo no las veo. No, mentiras. Pero sí las... Mentiras, que sí las hace. También es bueno mostrar su otra cara, que tiene cosas que no son tan buenas. Entonces, si tuviste alguna experiencia, me gustaría que la contaras. Así sea cortita. Una experiencia sexual, te voy a contar. No mentiras. Ahí mismo ella así contenta con esas orejas así para arriba, abiertas. No. O sea, no, yo aquí no voy a hablar. Yo aquí no voy a hacer coitas. No. O sea, que sí. Pues alguito. Yo me comí al papa. Ay. No, mentiras. No, pues se da cuenta uno, por ejemplo, que sacerdotes tienen novio y llegaban a la parroquia con el novio, o sea, los dos, pero nadie sabía, yo solo sabía. Y yo decía, ellos dos. Pero también, o sea, bebé, eran padres, había un padre bebé que se ponía unos pantalones como pitillo, así súper entubados, bebé. Pues era evidente, ¿no?
Sí, Pues yo súper no sé. evidente. Entonces Es se da cuenta. es que a veces la culpa tampoco no es de ellos, sino como de la institución como tal, porque hay mucha incongruencia. De la institución, de todo, bebé. O sea, todo tiene su porcentaje. La institución, la sociedad, la gente, ¿me entiendes? Siento que también la sociedad creó una imagen de los sacerdotes que no debería ser. Que no es. Creó una imagen, la misma sociedad se encargó de idolatrar a los sacerdotes. Entonces, cuando pasa algo con un sacerdote, todo el mundo es así. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? La misma sociedad creo que se encargó de ponerlos allá en un pedestal y los latigan por todo lo que hagan, ¿me entiendes? Que porque se vistió así, que porque salió así, que porque fuma, que porque se toma un guaro, que porque va a una finca. Es que el sacerdote también es un humano. ¿Quién dijo que no? Entonces tiene la culpa la sociedad por haberlos puesto allá, tiene la culpa la iglesia como organización Por ponerlos también pues, en ese concepto ante la sociedad, por ponerlos no solo también la sociedad. por ponerlos, sí, claro, la religión, el Vaticano, también la iglesia como tal también tiene algo de culpa, pues porque también hay muchas irregularidades, también hay muchas reglas que hoy por hoy es muy difícil cumplirlas. Son muy arcaicas. ¿Me eso entiendes? Ya no funciona. Sin embargo, nada de esto hizo como que yo perdiera la fe. Y siento, mi bebé, que la fe es una conexión que yo no puedo explicar, mi bebé. O sea, los momentos más bonitos que yo he tenido, las conexiones más hermosas que yo he tenido han sido en un templo, frente a la iglesia, frente al Santísimo, ¿me entiendes? Es súper difícil hablar de eso. Así como el carnaval de Barranquilla, solo quien lo vive es quien lo goza. Hay que vivirlo, hay que vivir esa experiencia, hay que permitirse vivir esa experiencia, hay que abrir el corazón, ¿me entiendes? Entonces por eso yo ahora no hablo de religión, yo ahora no me gusta hablar de dioses, cada uno con su Dios, con su cosa, ¿me entiendes? Yo con el mío, tú con el tuyo, que yo creo en la luna, delicioso, me encanta. Desde que te conectes, si te hace ser una mejor persona, hágale ahí, bebé, ahí es. Ahí funciona. Lo que te haga ser una mejor persona, ahí es. A mí la religión me hace ser una excelente persona, me ha hecho crecer en diferentes ámbitos de mi vida. Entonces, para mí la religión católica, por eso quiero tanto a la iglesia, bien, mi bebé. Súper. Me gusta. Listo, y para terminar, aquí vienen unas preguntitas coquetas. Preguntas coquetas. Tengo miedo. No. ¿Quién te gusta hoy en día? Tú. Y ella dice que yo sé. Mi bebé, no, ¿quién me gusta? Muchos. Mentiras que no muchos. No, por ahí sí me gusta como alguien, pero no es lo que necesito ahora. Entonces, como no es lo que necesito... Encaminadito a tus proyectos. Encaminadito a los proyectos. Sí. ¿Te gustan los tríos, bebé? Me gustan los tríos, me gustan los tríos, como hacer como colaboraciones por ahí, como... Colaboraciones. Como jueguitos, ¿no? Sí, coquetos, sí. ¿A ti te gustan? Yo respeto. Así como ¿A ti te gustan? Respetas la religión, yo también respeto otros tipos de cosas. ¿A ti te gustan? Están súper bien. O sea, ¿estarías en una relación abierta? ¿Qué fue? Ya no responde, ya está. Vive en una relación abierta. La respeto, pero no creo que en este momento tengo como la capacidad mental para lidiar con eso. ¿Me entiendes? Siento que estar en una relación abierta requiere una manera diferente de ver la vida. Y yo todavía veo la vida como de una manera muy tradicional, muy conservadora. Entonces, yo para no estresarme, usted y yo, y si no, ahí está la puerta, papi. Sí, me parece. ¿Qué te da más miedo hoy? ¿Enamorarte o quedarte solo? Qué pregunta. Yo creería que enamorarme. Mi bebé, porque tú te enamoras y pasan dos cosas. O te sube o te deja en el piso. Y sí, tú sabes que o llega una persona que te ama, que te abrace, que te quiera, que te adore, que te apoye. O también llega alguien súper tóxico que te destruye, mi bebé, y te deja abajo. Te siento que, al menos dentro de mi soledad, estoy dentro de un espacio seguro. Solo pero seguro. Que estar con alguien que, ¿me entiendes? Que no me aporta. Que me genera más inseguridades que calma. Entonces siento que ahora le tengo más miedo a enamorarme que estar solo, porque solo ya estoy y la verdad la paso bien. Pero mira que ahí yo discrepo porque muchas personas tienen miedo a entregarlo todo, a volverse a enamorar porque en algún momento les hicieron daño. Pero bebé, todas las personas, sean amigos, sean familias,
sea familia, llegan a tu vida y tienen que cumplir un ciclo sí o sí para que tú puedas crecer y evolucionar espiritualmente. Entonces tú aprendes un montón de esa persona con la que estuviste en ese momento, porque fue en el momento justo, en el momento indicado, que pudo haber sido tóxico, sí, pero aprendiste un montón y maduraste demasiado. Entonces yo creo que uno a veces se queda en el pasado diciendo como, ay, este man me hizo esto, qué mamera, sufrí demasiado, no me vuelvo a enamorar, o esta persona o este amigo, pero uno no piensa en las cosas buenas que pudo haberle dejado esa situación, que a pesar de que haya sido maluca, uno cogió esas cosas malas y las transformó en buenas para empezar a aplicar en su vida. Me gusta porque también muchas son razones necesarios, que tú dices, son males necesarios. Son males necesarios, exactamente, males necesarios. Yo sé que se aprende mucho y en lo que estoy trabajando es en no dejar de creer en el amor independientemente de lo que me pase. No, y hoy por hoy yo sigo creyendo en el amor, a mí me encanta, yo sigo creyendo en el amor de mi vida, en que me voy a enamorar y voy a ser súper feliz, ¿me entiendes? Independientemente de lo que haya pasado en mi pasado con mi ex relación, que fue ahí como un poquito muy chistosita. Sigo creyendo en el amor, ¿me entiendes? Hay que seguir creyendo, no se puede perder la fe. Sí, es verdad, total. Y yo siento que no echarle la culpa a la otra persona. Sino nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, simplemente es una situación que tú tenías que vivir en esa relación. Bueno, también depende. Pues es porque... Uy, también hay cosas porque también hay unos hijueputas. Ya me acordé del otro. Yo sé, pero también a veces uno permite muchas cosas. También porque la puerta está abierta y uno debería salirse de ahí si uno siente que no es el lugar seguro, si uno siente que no es el lugar correcto. Tienes toda la razón, mío. Pero entonces eso es como de parte y parte, porque tú no estás atado a esa relación. A ti te ata tu inconsciente, el querer estar ahí. Pero bueno. Me gusta, toda profunda ella. Profunda como su ano. Ay, mire, este hijo de puta eso lo corta. Es puro material, mi amor. Entonces, listo, bebé. Y para el cierre, y esto es una última pregunta que a mí sí me gustaría hacerte, es, ¿tú qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Bebé, ¿yo qué le diría? Le diría... Tú a tu yo de los 16 años más o menos, porque tú tienes 26. Tengo 25. 25 primaveras. Para que te quede claro, sí, mi para reina. que no te equivoques. No te equivoques. Perdóname. A mí yo de 15 años le diría que no le hicieron la fiesta de los 15. Yo me imaginaba con un vestido, yo quería. Con un principiante, yo le dije yo. Con un acostumbrador. Yo me ponía... Aquí, te voy a contar una historia. Un día estaba en la casa de mi tía y mi prima dejó unos tacones y yo comencé a desfilar con esos tacones. Así, pero amor, cual reina. O sea, yo y llegó mi tío y me ve así desfilando en esos tacones. Ay. Pero yo así con música de Rihanna y yo solo y yo ahí. Ay, no. Y yo tenía como 14, ya estaba grande. Claro. Como 13. Ay. Bebé, yo siempre quería hacerte una pregunta. ¿Qué va a decir usted? Es que puede que si uno nunca sabe que son sueños frustrados. Cuéntame. Ya sé qué vas a preguntar. ¿Tú sientes que estás en el cuerpo equivocado? ¿Esto por qué está chistoso? Pues hasta de pronto no. No, mentiras que no. Yo no creo que no. No, bebé, no. No, yo no. No. Bueno, pero espérame. Respóndeme la pregunta seria. ¿Y qué le dirías a... Bebé, ¿qué le diría? Yo le diría que... Bebé, yo le diría que gracias por no haberse abandonado. Gracias por, a pesar de las circunstancias, haber confiado en el plan perfecto de su alma. Gracias por haberse abrazado en los momentos difíciles, en la oscuridad. Gracias por ser tan fuerte, por haber transformado toda esa realidad, ese pasado, en un futuro tan próspero, ¿me entiendes? Hoy por hoy agradezco todo lo que me pasó porque fueron enseñanzas, fueron aprendizajes. Le diría también que no tenga miedo,
que no tenga miedo de ser quien es, que no tenga miedo de brillar, que no tenga miedo de gritarle al mundo su esencia, ¿me entiendes? Uno a veces intenta encajar en espacios que no son para uno, bebé, y yo en algún momento también intenté encajar, intenté pertenecer, intenté hacer parte de círculos y de espacios que no eran para mí, ¿me entiendes? Y entre más me empujaban, yo más quería pertenecer y más me hería. Entonces yo le diría a ese Alex que le agradecería y le diría que no tenga miedo, porque mira que ese miedo hoy lo transformamos ese miedo hoy se transformó en la alegría y felicidad. Ese miedo hoy ya desapareció. Ya ese miedo se fue necesario para poder crecer y trascender. Y bueno, eso le diría yo. Súper. Y listo, mi bebé. Esto quedó espectacular, me encantó este espacio. La dimos toda. Gracias, mi bebé, por venir, por hacer parte de esta experiencia. Tú sabes que te quiero mucho. Espero verte en otro episodio. Por supuesto que sí, aquí voy a estar. Me encanta. Tú sabes que todos los que me llames aquí yo llego, y llego con muchos más invitados. Entonces aquí lo que se viene es episodios y con historias demasiado interesantes. Entonces para que vayan. Se vienen cositas coquetas, se vienen unas bombas, artistas. Vamos a tener aquí a Karol G, vamos a tener aquí a J Balvin. Pero criolla. Ya que... Criolla será. Me encanta, mi bebé. Gracias por este espacio. Nos vemos y chao, chao. Bye, bye.